Y luego continúa Pablo y empieza a desglosar y empieza a hablar en ambas partes, en capítulo 1 como el capítulo 3, decir cómo hay estas diferencias de que unos dicen yo soy de este, yo soy de aquel, yo soy de este lado, yo soy de este lado. Yo creo en Pablo, yo creo lo que dice Apolos, yo creo lo que dice Pedro, yo creo que dice este, yo creo lo que dice este. Y una gente muy carnal, y Pablo está diciendo, mira, ustedes son sumamente inmaduros en la fe. Tienes 4 años en la iglesia y no has entendido. No has entendido, sigues siendo una persona muy inmadura. Ahora, ¿por qué es esto? Porque ahí tenemos que entender esto. Jesucristo, en los 4 evangelios y en Hechos, Jesucristo mismo menciona el tema del reino de Dios 103 veces. 103 veces el reino de Dios, Jesucristo mismo habló de ello. Pablo es el segundo que más habla del reino de Dios. Ahora, un reino, para que funcione, necesita un rey. Pero no solo necesita un rey, necesita que el pueblo escuche la voz y obedezca lo que ese rey nos manda. ¿Ves? Cuando encuentras un reino desunido, un reino en disfunción, de hecho lo estamos viendo en áreas del mundo el día de hoy, donde hay desacuerdo completo y se empieza a ver una disfunción debido a la falta de unidad a propósito. Y Jesús nos pintaba un norte. Hay un reino que sí existe, se llama el reino de los cielos. De hecho, Jesús dijo, está aquí entre nosotros ahora. Tú y yo funcionamos en el reino de Dios cuando estamos unidos a la voz de Dios y caminamos en sus propósitos. Entonces Pablo está hablando a esta gente diciéndole, ustedes no están unidos y en su desunidad se comportan como niños. Entonces cuando alguien está comportándose desunido y un poco vago, le puedes decir te comportas como un niño. Porque al final del día tú y yo tenemos que servir a un solo rey, que ese rey tiene un solo propósito y una sola dirección para nosotros. Ahora puedes seguir la marcha de tu propio ritmo, tu propio tambor, pero no va a ser el plan de Dios, ni el propósito de Dios, ni el camino de Dios. Y cuando empiezas a vivir de esa manera, vas a vivir en una disfunción completa. Ves, culturalmente el día de hoy tenemos gente que está en desacuerdo con muchas cosas. De hecho, hay personas que están aún en desacuerdo consigo mismo. Yo me paro enfrente del espejo y veo esto y digo, estoy en desacuerdo conmigo mismo. Pero hay personas que están con una idea de que no sé quién soy, no sé para qué existo, no sé cuál es mi propósito, no sé nada de nada, estoy perdido. No solo eso, si tú no te llevas contigo mismo, ¿cómo quieres que otros se lleven contigo? Porque tú no te llevas contigo mismo. Y luego hay personas que no se llevan entre sí. Y hay personas peleadas porque no hay un propósito en común. Lo más triste es cuando lo vemos en el hogar. Cuando un esposo y una esposa no tienen una unidad en propósito y están peleados continuamente y de repente se convierten en básicamente roommates, amigos de recámara, amigos de casa, pero no son una familia con propósito. Lo que en torno va a empezar a nacer una familia que está en disfunción, que tampoco camina bajo propósito. Si no te caes bien a ti mismo, no le vas a caer bien a alguien más. Y si no le caes bien a alguien más, vas a empezar a vivir en desunidad. Y viviendo en desunidad, no vas a caminar en la voluntad de Dios. Porque Pablo está diciendo, si hay algo que debes de luchar, algo por el cual debes de pelear, les ruego en el nombre de Jesucristo mismo, que no haya divisiones entre ustedes. Porque lo que Pablo está entendiendo es esto: que el enemigo, Satanás, lo que él va a hacer para destruir el plan y el propósito de Dios en tu vida, no te tiene que hacer un adicto a nada, solo te tiene que ser un fan de ser separado de los demás, solitario. Él que me va a decir, y aquí te la pasas, acostados en una sola cama, volteando a direcciones opuestas, viendo sus propios programas. Yo no quiero ver lo que él ve porque yo veo otra cosa. No me gusta lo que ella ve porque yo quiero ver otra cosa. Y luego de repente hay división en cosas pequeñas que eventualmente nos llevarán a tener división en grandes cosas. Sé fiel en lo poco y tendrás mucho, pero sé infiel en lo poco
y perderás de lo mucho. Cuando hay división en nuestra familia, se pusieron bien tranquilos en esta iglesia bautista el día de hoy. Estoy pisando callos y eso es bueno. Para eso venimos, para acordarnos con la voluntad de Dios. Cuando hay división en nuestras vidas y división en nuestro hogar y división en nuestra iglesia, estamos dejando que el diablo traiga su voluntad por encima de la voluntad de Dios. Efesios 4 verso 2, Pablo dice, otra iglesia que Pablo le escribió, mismo tema, dice que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose. Voy a leer otra vez, soportándose unos a otros. Dice, ¿en qué? En amor, no con amor. Es que es fácil caminar con amor. Yo puedo ser amable con otra gente, pero caminar en amor con alguien, eso es totalmente distinto. Está diciendo que caminemos unos con otros en amor, esforzándose. Esa palabra es clave, esforzándose. porque preservar. ¿Qué vamos a preservar? Si hay algo que tú debes de esforzarte en preservar, es que la unidad del Espíritu. La unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. En otras palabras, Pablo está diciendo esto, que tú y yo tenemos que esforzarnos. En otras palabras está diciendo, no lo pongas a un lado. Esto es una prioridad, esto debe ser un enfoque para nosotros como creyentes. Debemos de ser diligentes en esto. ¿En qué? En la unidad de la fe. En otras palabras, la unidad es algo espiritual. Desunidad es la obra de la oscuridad, del enemigo, que viene en nuestro contra para separarnos de la unidad con Cristo mismo. Cuando tú y yo estamos más desunidos, estamos más lejos de Dios. Entre más unidos somos, más de la presencia de Dios tenemos en nuestro hogar. Entre más unidos estamos, entre más unidos estás con tu esposa, entre más unidos estás con tus hijos, entre más unido estás con tu iglesia, entre más unido estás unos con otros como hermanos, con los propósitos de Dios en tus corazones, más de la presencia de Dios vas a tener en tu vida. Come on, amén, amén a eso. Estás en el lugar correcto para forjar esto. ¿Ves? Hay personas que vienen y solo se sientan en cualquier parte de este auditorio o cualquier auditorio, porque te puedes esconder en un auditorio. Y creen que solo por estar en la iglesia ahora están cumpliendo la voluntad de Dios, pero no. ¿Ves? El diablo ataca la desunidad de nuestra vida porque sabe que no importa cuántas veces vengas a la iglesia, cuántas veces vayas a un grupo, cuántas veces sirvas en un domingo, si estás desunido, de nada sirven esas cosas. De hecho, Pablo lo dice muy fuerte, le dice así en primera, nos dice esto Pedro nos dice lo siguiente. Dice que debemos de, los hombres, cuidar a nuestras mujeres y estar en un solo espíritu, vinculados unos con otros, tratarlas como vaso más frágil. Y luego Pedro dice, no sea que nuestras oraciones sean estorbo. En otras palabras, lo que nos está enseñando aquí es esto, es que si tú y yo vivimos en desunión en nuestro matrimonio, no tenemos propósito en nuestro matrimonio, unidos con propósito en el matrimonio, nuestra oración no sirve de nada. Están muy tranquilos el día de hoy. Se les olvidó que me gusta que respondan. Tienes que entender esto, que tú puedes quejarte con Dios de tu esposa todas las veces que quieras, pero si no estás unido en propósito con tu mujer, de nada sirve esa queja. Puedes decir, mi esposo, Señor Jesús, mi marido deja sus chones ahí cagados en el piso, y sus calcetines y sus botas ahí las deja por todas partes y nunca alza su plato. Es un hombre desordenado, Señor. Y Dios está preguntando, cuando se unen al propósito, entonces escucharé tus oraciones. El problema es que muchos tienen disfunción en su hogar porque no tienen propósito unido. ¿Ves? Tenemos tal vez unidad en algunas cosas, o tal vez apariencia de unidad. Tenemos los mismos carros, tenemos la misma casa, tenemos los mismos hijos, pero no tenemos el mismo propósito. Y lo más poderoso que tú puedes tener en tu familia es un propósito unido y sólido para el reino de Dios.
El enemigo que te mantenga ocupado con dinero, con cosas, con vacaciones, con fiestas. Pero cuando una pareja que tiene propósito para el reino de Dios, imparable. Imparable es. Ves, algunos viven matrimonio y disfrutas del matrimonio y disfrutas del sexo y en veces del convivio y disfrutas en veces de algunas buenas cosas y dices, ay, qué divertido es ser casados, pero no has descubierto nada hasta que el propósito de Dios agarre sus corazones y juntos caminen hacia la voluntad de Dios en un solo propósito, unidos a la voluntad de Dios en su vida. Viven matrimonios frustrados, por eso están tan tranquilos el día de hoy. Están en desunidad, un hogar disfuncional. No se ponen de acuerdo ni cómo gastar un centavo, mucho menos hacia dónde van a caminar la voluntad de Dios. Pero si dijeran, Señor Jesús, danos tu propósito, danos tus ojos, danos tu entendimiento, llévanos en tu dirección, entonces empezarían a ver la gloria de Dios obrar en sus vidas. Y de repente los calcetines ya no son problema, los calzones tirados se recogen solos. Empieza a ver la mano de Dios obrar en su vida, porque propósito es mayor que los pleitos pequeños de la casa. Busca propósito en tu matrimonio. Nos está diciendo, esfórcense. Vas a tener que trabajar arduamente, no lo sueltes. Entre más espiritual eres, más unido vas a ser. Entre menos espiritual eres, más desunido vas a ser. En el divorcio no hay unidad. El divorcio es esto: alguien dice, digo no a la voluntad de Dios, y no vive bajo la sombra del omnipotente, porque ha elegido separarse de una unión que Dios estableció. Chihuahua, están muy calmados en Vino Nuevo. Wes, échame gritos, Wes, porque acá andan muy calmados en qué hacer. El divorcio es alguien diciendo, decido salirme de la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es esto, lo que Dios ha unido. No nuestras hormonas, no las circunstancias, no Tinder, no cualquier aplicación, no, lo que Dios ha unido, que ningún hombre los separe. Que ningún hombre los separe. Ningún hombre, aún un juez, los pueda separar. Eso es lo que dice eso. ¿Por qué? Porque está yendo en contra de la voluntad de Dios. Entonces, cuando hay desunidad, ahora escúchenme, no te da lugar para ser un patán y ser un abusador verbal, un abusador físico de ninguna manera, ni ser un pingo que brinca de cama en cama. Pero lo que sí te llama es esto: es, si yo conozco la voluntad de Dios y tengo una relación con Dios, voy a caminar en propósito con Dios, me llevo a mi mujer y juntos caminamos hacia la voluntad de Dios en nuestra vida. Y así, ¿por qué es importante esto? Porque Dios estableció la familia antes de establecer gobierno. Dios estableció la familia porque sabía, si la familia está unida en propósito. Es más, hombres, escuchen esto. Dios le dijo a Adán que él juzgara la tierra y que la multiplicara antes de que le dio una mujer. Le dio propósito antes de darle mujer. Si algo quieres, todas las señoritas, si algo quieres en ese lugar, no quieres solo un chico guapo, un chico que te habla bonito, quieres un joven con propósito. Porque un joven con propósito nada lo va a detener. Pero un joven que se ve guapo, eventualmente la panza se va a salir. Pero propósito llega lejos. Entonces Dios establece matrimonio primero porque la casa, la familia, era el gobierno que Dios iba a usar para mover la sociedad. ¿Por qué vemos tanta desintegración y tanto estorbo y tanto problema y tanta calamidad en el mundo? Es fácil, porque la unión más sagrada inicial que Dios creó no la preservamos. No preservamos propósito con Dios para tener propósito en familia. Estoy tan lejos de mis apuntes, ya no sé ni dónde meterme otra vez. Pablo dice, Efesios 4, versos 2 y 3, dice que vivan con toda humildad, mansedumbre, con paciencia, soportándose los unos a los otros, esforzándose por preservar. La palabra preservar es como cinturón.
En otras palabras, es como el cinturón que sostiene que no se te caigan los pantalones. Entonces, para que no estés en vergüenza delante de todos, ten unidad. Porque cuando hay desunidad, tus pantalones andan abajo y todos pueden ver tus nalgas. Tú necesitas unidad. ¿Ves, llanero? El que anda solo, hombre solo, presa fácil. Mujer sola, presa fácil. Joven solo, presa fácil. Pero personas con unidad y con propósito son imparables. Imparables. De hecho, te enseño esto. Dios en su persona. Dios es un Dios, tres personas. Los mormones enseñan algo distinto. Testigos de Jehová enseñan algo distinto. Otras facciones de cristianismo enseñan algo distinto. Pero la Biblia no lo soporta. Ellos enseñan un Dios, tres formas. Era Dios se convirtió en el Hijo se convirtió en el Espíritu Santo. Pero eso no es así. Lo que es eso, es Dios y el Hijo operan con un solo propósito, siendo un Dios, cada uno hacia un solo propósito. El Espíritu Santo es Dios en su forma, es Dios mismo, es Dios, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, con un solo propósito. Y ellos tres están unidos hacia un solo propósito. De hecho, el propósito del Espíritu Santo es glorificar a Cristo, revelarnos a Cristo. Y el propósito del Hijo es glorificar a Dios. Y los tres juntos van hacia una sola meta. De hecho, Pablo nos dice que tú y yo somos embajadores de Cristo con un solo mensaje. Y el mensaje es esto: que todo hombre sea reconciliado a Dios por medio de Jesucristo. Y esto solo viene por el poder y el poder del Espíritu Santo. Tú y yo necesitamos entender que nuestro Dios, en su forma y en su ser, son tres en uno. Están unidos en propósito. Cada uno de ellos hizo un papel diferente. Cada uno halagaba al otro. Se hablaba el uno del otro. Todos apuntaban uno hacia el otro. Dios estaba en unidad con su propósito. Y si Dios está unido en propósito, ¿qué te hace pensar que tú puedes estar desunido del propósito? Necesitas entender que si Dios es así, tú y yo tenemos que ser de la misma manera. Pablo en Romanos 16 dijo esto: les ruego, hermanos, que dice, vigilen a los quienes causan disensiones, y tropiezos contra la enseñanza que ustedes aprendieron, y que se aparten de ellos, porque los tales son esclavos no de Cristo nuestro Señor, sino de sus propios apetitos. Entonces el enemigo sabe que si él puede desunirte, te hace seguir tu propio apetito, te hace seguir tu propio afán, que él puede destruir el plan y el propósito de Dios en tu vida. Por eso Pablo nos amonesta en 1 Corintios 1 verso 10. Nos dice: no, te ruego, hermanos, por el nombre del Señor Jesucristo, que todos se pongan de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes, porque entre más unido eres, más vas a vivir la presencia de Dios. Entre más unido estás, más vas a ver la presencia de Dios. Es como el fútbol. Vaya, cómo disfruté el mundial. Estaba en Finlandia, los partidos arrancaban a las 10 de la noche. Entonces los partidos de México me tocaba verlos a las 4 de la mañana. Y ahí estaba yo despierto, 4 de la mañana. Vamos Morita, echándole porras. Eran 11 jugadores, teníamos porteros, hasta el Memo Ochoa lo metieron. Le echábamos porras, que no te metan un gol, Memo, por favor. Y estábamos echando porras, y cada jugador, 11 jugadores, todos una posición distinta, con un papel distinto, trasfondos distintos. Venían de diferentes clubes, de diferentes ciudades, algunos de otros países, hasta paseños jugaron ahí. Teníamos personas de toda parte del mundo sobre esa cancha. 11 jugadores, una sola meta, una sola portería, un solo gol. Y cuando uno metía gol, era como si los 11 metieran gol. Cuando alguien metía gol, era como si todos nosotros hubiéramos metido gol. ¿Por qué? Porque eran 11 jugadores corriendo para un solo propósito,
defendiendo un solo reino. Y cuando tú y yo entendemos esto, que tú y yo caminamos en la voluntad de Dios, para los propósitos de Dios, decimos: Dios, alinea mi corazón a tus propósitos, alinea nuestro matrimonio a tus propósitos, alinea nuestros hijos a tus propósitos, alinea mi empresa a tus propósitos, y caminamos en unidad unos con otros, y caminamos en unidad con nuestro Señor. Tú y yo podemos meter goles sin parar para el reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Come on. Carlitos y Snoopy. Carlitos y Snoopy, hay un episodio en Carlitos y Snoopy donde Linus entra a la sala y encuentra a Lucy viendo la tele. Y Linus le dice a Lucy: Lucy, cambia el canal, quiero ver otra cosa. Y Lucy dice: no le voy a cambiar. ¿Quién te dio a ti la autoridad de decirme que le cambiara? Entonces Linus le responde, le dice: ¿ves estos 5 que tengo aquí? Cuando se unen, tienen un poder increíble. Entonces Lucy volteó a ver sus dedos y dice: ¿ustedes por qué no se pueden unir para tener un poder increíble? ¿Ves? Si solo te someterías a la voluntad de Dios, como familia serían un poder increíble. Como matrimonio serían un poder increíble. Como iglesia seríamos un frente imparable. Seríamos un frente imparable. Pablo nos exhorta en 1 Corintios capítulo 4 verso 20. Está terminando todo esta conversación de la unidad en estos versos, y lo resume todo en esto, diciendo esto: porque el reino de Dios no consiste en palabras. ¿Por qué dice esto? Porque están diciendo: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Pedro. Están peleando quién tiene mejores palabras, quién suena más elocuente. Hoy en día suena así: yo soy de vino nuevo, yo soy del olivo, yo soy de un corazón, yo soy de abundance, yo soy. Así sonamos hoy en día. No, yo soy de West, yo soy de Northeast, yo soy de Kessler. Dice: el reino de Dios no consiste, dice, ¿qué? En palabras, sino que dice en poder. Lo que Pablo está diciendo es que el hablar, me encanta en inglés, dice the talk is cheap. Hablar es barato. Cualquier puede hablar, pero el caminar es poder. No me digas que eres de Cristo y somos de Cristo. Un solo Dios, una sola salvación. Pablo nos dice, es más, Salmo 133 dicen esto: mira cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos, esos somos nosotros, que habiten juntos, dice, en armonía. Es como el óleo precioso sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba y la barba de Aarón, que desciende hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío del Hermón, que desciende sobre los montes de Sión. Porque ahí donde habitan juntos los hermanos, cuando habitamos juntos, cuando estamos unidos en propósito, ahí mandó el Señor la bendición, la vida para siempre. Come on, dale un fuerte aplauso al Señor. Pónganse todos sobre sus pies. Hey, me encantaría saber qué es lo que te gustó de este mensaje. Pon abajo tus comentarios, pon ahí qué es la parte que te resaltó, o dinos qué no te gustó. Nos encantaría tener este diálogo contigo.
Pero si crees que alguien debe escuchar este mensaje, sería de gran apoyo para ellos como para nosotros que se los compartieras. Si dices, me encanta el contenido de Vino Nuevo, lo que está pasando ahí, dale un like, suscríbete, así te llega más información. Nos encantaría poder conectar contigo a través de este medio. Que Dios te bendiga. Nos vemos en el siguiente video.